Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el local del Instituto de Estudios Peruanos para una conversación con Elizabeth Yelin, una de las más destacadas investigadoras de las ciencias sociales del continente, con una larga trayectoria, que se encuentra en el Perú justamente para participar del seminario Pensando el Perú, con el cual el IEP sigue celebrando sus 50 años porque ha tenido varias actividades. Y sobre ese tema y otros vamos a conversar con Elizabeth. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Elizabeth, lo primero que te quiero preguntar es, vas a estar en el seminario, has venido para esto, ¿cuál es tu relación, cómo ha sido tu relación con el IEP, que sé que has tenido varios momentos de trabajo con esa institución tan importante para el Perú? Bueno, digamos que visto desde la comunidad de ciencias sociales latinoamericanas, el IEP es un referente ineludible, es un modelo, es una institución que uno mira desde los distintos países por su autonomía, por la riqueza del pensamiento a lo largo de ahora ya 5 décadas. Creo que desde sus inicios se propuso y sigue fiel a ese propósito pensar el Perú, y sigue pensando el Perú, pero el Perú no está solo, sino que el Perú en el contexto más amplio, y es allí donde entramos lo que podría llamar yo los amigos y las amigas del IEP, aquellos que estamos en otros lados, pero que estamos muy en contacto y mirando cómo se piensan las cosas aquí y tratando de entablar diálogos. ¿Y ese diálogo, cómo se inicia en tu caso? En mi caso, yo no me acuerdo, soy suficientemente vieja como para perder la memoria de muchas cosas. Recuerdo hitos, digamos que las cuestiones desde en la década del 60 y del 70, o sea, a ver, mirar al Perú y mirar esa anomalía que era el gobierno de Velasco Alvarado, militares pero progresistas, que hacían reforma agraria, no cabían en cualquiera de los esquemas que uno tenía, o sea que uno estaba mirando el Perú y qué dicen los peruanos de todo esto. Digamos, yo creo que mi contacto empieza más o menos para esa época. Y después uno va siguiendo y ya entra más en contacto con los colegas y las colegas peruanas. Para no ir más lejos en el tiempo, yo diría que mediados de los años 80, 30 años atrás, es un momento significativo para mí, y desde entonces la trayectoria de contactos con el IEP ha estado siempre presente. En aquella ocasión, las cuestiones tenían que ver, digamos, era un momento en el que en América Latina, en la reflexión académica, se estaban iniciando los cuestionamientos y la manera de incorporar la dimensión de género en la investigación social. No es que no había cosas antes, pero las cosas antes eran más, yo las llamaría tipo gueto, o sea, las mujeres académicas preocupadas por las mujeres. Por las mujeres. Y era un momento en que el movimiento de mujeres había adquirido un protagonismo por diferentes razones. También. Bueno, lo que pasa es que en el caso del análisis de género y de la investigación sobre las mujeres, estuvo muy ligado al movimiento social. O sea, en otros temas uno puede decir, los académicos van por acá, el movimiento social va por allá. En el caso del feminismo y de la preocupación, primero por las mujeres, después por las perspectivas de género, era una especie de academicismo militante o una militancia con contenido académico, no sé cómo llamarlo. Hace 30 años, más o menos, año más, año menos, el IEP se empezó a preguntar qué hacer, cómo incorporar, no solo dejar que quien está investigando algo de las mujeres lo siga haciendo, sino cómo pensarlo más en términos de lo que ahora se llama transversalización, ¿no? O algo así, o sea, que esté presente la temática de género en distintos lugares. Y bueno, y ahí hicimos varias cosas. Recuerdo un encuentro muy históricamente a lo largo de muchos siglos, porque nos juntamos con María Rostorovsky, que trabaja con periodo precolombino, claro.
hasta Cecilia Blondet y Marisol de la Cadena, que estaban trabajando en la contemporaneidad. Era el momento en que Cecilia estaba trabajando habían hecho el libro sobre San Martín de Porres con Carlos Iván de Gregori y Nicolás Lynch, y ella había trabajado con las mujeres, ella había participado en una iniciativa sobre las mujeres en los movimientos sociales de América Latina, que a mí me tocó coordinar a mí, con un libro que se llamó Ciudadanía e Identidad, o sea que yo tenía relación, y ahí nos juntamos a ver cómo se piensan los temas de género y la presencia de las mujeres desde lo precolombino hasta el día de hoy. O sea que de alguna manera tú influiste en, en la producción que luego vino, porque el IEP ha tenido mucha producción. Yo lo que digo es que una función a veces como catalizador, o sea, que están las energías locales, y viene alguien de afuera, y es una manera para que la gente hable entre ella, la gente local, digamos, hable entre ella, se vivifiquen las ideas. No es que una trae un discurso, una receta. A veces cuando hay alguien que viene de fuera, es se como genera, que por eso fluyen las cosas. Y bueno, en aquella época también había un proyecto sobre jóvenes, entonces trabajamos sobre cómo encarar la investigación sobre juventud, bastante pionera en el sentido de que hoy en día pensar en la categoría jóvenes está mucho más presente que hace 30 años. Y después fueron siguiendo otras cosas, y después vino el momento de mi gran compromiso con Carlos Iván de Gregori en el programa grande sobre memorias de la violencia política y la represión. ¿Qué es lo que te ha traído varias veces juntos al Perú, además? Sí, ¿no? hemos venido, hemos hecho seminarios acá, hemos hecho reuniones de peruanos, pero también reuniones con los otros becarios del resto de los países. Hemos hecho muchas cosas. Y bueno, y ahí seguimos. Temas de desigualdad, los temas son muchos. En el tema de memoria, un poco para cerrar un poco esta parte sobre el recuerdo del IEP, tú trabajaste muy cerca con Carlos Iván. Sí. ¿Cuál es el legado que nos dejó Carlos Iván? La importancia que tiene, porque claro, es muy recordado, muy querido además, pero tú que trabajaste muy cerca en este proyecto, ¿no? Sí. Inspirando a tanta gente. Me agarra de sorpresa, pero Carlos Iván trabajó mucho, él personalmente, para tratar de explicar y entender la violencia. Y creo que ahí sus trabajos sobre Sendero, o sea, todos esos son ultra reconocidos, y creo que porque él lograba juntar un rigor académico y un rigor analítico enorme, con una sensibilidad humana única y con una pluma de las mejores superior, que hemos tenido, de lo mejor. En un contexto donde se escribía muy duro, como se dice. Entonces, juntar estas tres cosas hace a una persona algo excepcional. Y esa excepcionalidad estaba en él más allá del tema de memoria. Yo recuerdo, cuando hacíamos los seminarios de formación de la gente joven, él tenía una manera, recuerdo una vez en que la cuestión o la clase que tenía que dar o el encuentro que tenía que coordinar tenía que ver con cómo estudiar etnográficamente, cómo mirar a los actores. Y recuerdo muy bien cómo Carlos Iván les trataba de demostrar a los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras que el investigador está posicionado y que solo puede mirar desde una posición, no está por encima. Claro, no es una mirada omnisciente. No es una. Entonces, y lo graficaba diciendo, supongamos que hay una marcha de conmemoración de un evento, cosa que en tema de memoria, las conmemoraciones son un eje central de los temas de memoria. Entonces, muy bien, quiero estudiar la marcha y quiero estudiar qué es lo que pasa. ¿Qué hago? ¿Marcho con la gente? Me pierdo el principio, me pierdo el final, me camino con un pequeño grupo que voy a tener.
Me paro al inicio y voy viendo cómo van pasando los grupos, me paro al final y los recibo en la plaza, me paro cerca del escenario donde están los protagonistas emblemáticos, me voy con el que está vendiendo golosinas y veo cómo la gente interactúa. Tengo que tomar una posición como investigador. Y creo que eso se lo logró transmitir a la gente muy bien y de manera... Entonces yo creo que el legado es un legado que tiene que ver con sus interpretaciones, con sus teorías, con sus estudios. Es un legado como persona con estas tres características. Y es un legado como maestro, ¿no? Hemos hecho memoria sobre las relaciones de Elizabeth con el Instituto de Estudios Peruanos, pero Elizabeth es además una de las más reconocidas expertas y especialistas, y una persona que ha pensado mucho, ha reflexionado mucho, ha vuelto a pensar lo que pensó hace unos años sobre el tema de la memoria y las memorias. Y yo cada vez que te leo siempre pienso en el plural más que en el singular. Elizabeth, en el Perú continúa el proceso que arranca, digamos, luego de la CBR y sus recomendaciones, que tú sigues, vienes, nos visitas cada cierto tiempo, y ahora hay un proyecto que se está desarrollando que es el llamado Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Esa parte no la conocía. Normalmente es como la Comisión de la Verdad, se creó con un nombre y luego se le agregó Irreconciliación. Sobre eso podrías hacer una reflexión, pero tú eres de las personas que tiene una mirada crítica al tema de cómo se recuerda y a veces cómo se insiste en fijar la memoria como si fuera una sola, como si fuera una piedra, una roca que hay que fijar y que tiene que estar ahí, ¿no? ¿Cómo ves, hasta donde has podido saber, cómo estás viendo el proceso peruano sobre el tema de memoria? Bueno, en primer lugar, no visité todavía el lugar, espero ir mañana. O sea que lo que puedo decir tiene más que ver con lo poquito que sé de su historia. Y con comparativamente lo que he visto en muchos lugares del mundo. Y la cuestión no es sencilla. En primer lugar, la propia idea, a mí me gusta esto que se llame lugar y no museo. O sea, la idea de museo de la memoria me parece una contradicción. Un museo es un lugar donde hay un relato de un pasado, con los objetos que tuvieron que ver con ese pasado, y la memoria es un proceso subjetivo, de recordar y olvidar, y silenciar, e interpretar y reinterpretar ese pasado. Uno puede decir que el museo es una manifestación de la memoria. Un museo es una manifestación de una memoria, y sabemos muy bien que con cualquier museo, en cuanto se arma un relato, va a haber otros que van a venir y decir, no, ese relato está mal, esa narrativa, ese guión museográfico se olvidó de esto, recuperó lo otro. Y al respecto, por ejemplo, hay una tradición de cómo se muestran los pueblos, los indios, los indígenas, los pueblos originarios, usemos la terminología que querramos. Y recuerdo una visita que hice hace unos años en el norte de Noruega, en la ciudad de Tromsø. En Tromsø había un museo etnográfico de los clásicos museos etnológicos o etnográficos, vestimenta, vivienda, todos los instrumentos, el mapita de dónde estaban y qué sé yo. Bueno, ese es un museo que se hizo en los años 50 y tenía todo eso, todas esas representaciones. Pero la situación política de los pueblos originarios en Noruega cambió totalmente. Noruega aceptó la idea de una población de origen sami, que cambió inclusive su nombre, un nombre reconocido y aseguró un cierto grado de autonomía a través de un parlamento sami, con sus autoridades, que negocian con el gobierno de Noruega. Ese museo sigue siendo el museo que
Digamos que salieron del museo. Salieron del museo, salieron del museo. Entonces, ¿qué hacer? Rehacer el museo. Pero fueron muy inteligentes y en vez de rehacer el museo, hicieron otro al lado. Entonces, el museo es un museo de museo. Cómo se veía antes, cómo se narraba antes la historia y la realidad de los pueblos originarios y cómo se los ve ahora. Y ese ahora es debates parlamentarios, es proliferación de ocupaciones, entrevistas, ver a la persona de la cultura sami como sujeto. Claro, deja de ser el objeto de contemplación. Deja de ser objeto de contemplación. Entonces, para mí ese para mí fue una experiencia personal muy fuerte sobre visitas a museos. Por eso me gusta que esto, lo del museo, cuánto se va a cristalizar. De todas formas, en este lugar tengo entendido que el gran debate es sobre qué guión ponerle. Claro, a lo que sería la exposición permanente. Lo que se llama exposición permanente, que equivale a un museo. O sea, al final las palabras no importan tanto. Y voy a tomar otros dos lugares. El primero es muy cercano, que es el Museo de la Memoria de Santiago, en Chile. El Museo de la Memoria, yo la primera vez que la visité me sentí bastante alejada, bastante distante de lo que se estaba haciendo. En primer lugar, en parte por una sensibilidad edilicia, diría. ¿Cómo tanto dolor puede estar en un lugar que podría ser la central de una gran empresa? O sea, tan limpia, estas estructuras, ¿no? Estas estructuras tan maravillosas, tan posmodernas o modernas, con tanta luz cuando fueron periodos de oscuridad. O sea, hay algo vivencial en mi cuerpo que dice que hay algo que no cuadra, claro, como que choca. Que choca. Pero bueno, esa es una. Después viene qué libreto, qué relato. Y también hubo mucho conflicto, como lo hay acá, con distintos grupos queriendo distintas cosas en ese museo. Entonces ese museo empieza el 11 de marzo del 73 y no dice absolutamente nada. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, sí, perdón, sí. El 11 de septiembre del 73. No dice una palabra de qué había antes. De lo que pasó en Chile, claro. del contexto. Uno entra y lo primero que ve es el video de las bombas cayendo sobre la moneda. Es una lluvia de estímulos, además. Sí, ¿no? bueno, y termina el día en que se entrega el poder a Aluín, en 90. Ese recorte histórico es para ponerlo de la manera más neutra, es un pedacito de una historia que es mucho más larga. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, razones de tipo político. Pero lo que más me interesa del Museo de la Memoria de Chile es que lo importante que pasa en ese museo, que es uno de los ejemplos más exitosos que yo conozco, es todo lo otro que pasa que no está en la exposición permanente. O sea, las actividades. Las actividades permanentes, o sea, el auditorio, las exposiciones, los conciertos en la explanada, los sentidos múltiples, la pluralidad de gentes y de voces que encuentran un lugar, un espacio para el diálogo y la expresión. Yo creo que esos son los que tienen que tener un lugar de memoria. Ahora, tú sabes que en el caso peruano, justamente el lugar de la memoria ha comenzado por abrir lo que se llama el área pública, es decir, no donde debe ser la exposición, y lo que llaman el auditorio, el centro cultural, algo así, es el término que han usado. Y entonces, claro, se han empezado a proyectar películas sobre la violencia, ha habido una presentación de teatro hecha por víctimas de la violencia, por ahí algunos conversatorios, ¿no? O sea, ¿tú crees que esa vía puede ser una vía? Esa es la vía de la parte viva. La parte viva va a estar ahí porque después van a aparecer chicos y jóvenes que van a querer tener su voz y que no va a ser la del libreto. Entonces, yo creo que los libretos cuando son únicos, porque el tercer ejemplo que voy a mencionar muy brevemente es un museo que está en Ámsterdam, muy poco conocido, muy chiquito, muy secundarizado, diría, porque no es Rembrandt ni nada que se le parezca, que se llama el Museo de la Resistencia. Es un pequeño museo que está medio alejado del centro, donde habla de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, supuestamente la resistencia del pueblo holandés a la ocupación nazi.
Y uno entra al museo y lo primero que te ponen es una película. Te sentás y te dan una película. En la película te plantean la pregunta. La pregunta es, frente a la invasión nazi, ¿colaborar, resistir o sobrevivir? Y todo el museo está armado históricamente con las tres posibilidades. O sea, lo cual te centra en el dilema, en los dilemas en las opciones que vivió la gente. ¿No? Y entonces te provoca una reflexividad sobre lo que vas viendo muy especial, muy única, porque no te hace un libreto único, te dice, hay por lo menos 3 libretos del mismo periodo histórico. Estábamos conversando sobre cómo se recuerda la violencia, en fin, los conflictos armados en estos espacios o lugares de memoria, y Elizabeth planteaba el tema de este Museo de la Resistencia en Holanda, ¿no? Y tú decías que te plantean como las opciones o los dilemas que vivieron, y esto plantea una manera de ver de manera distinta, o no de una manera unívoca, no sé cómo decir, a aquello que se llama la víctima, ¿no? O quienes fueron las víctimas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil salir de ese esquema de en estos debates de la víctima y no ver, digamos, que la víctima como alguien que no pudo tomar decisión en ningún momento? A ver, el tema de la víctima y la presencia cultural tan fuerte de la victimización, que supera por lejos la violencia política de los periodos recientes y está en la vida cotidiana hoy en día, es un tema central. Yo creo, y esto puede ser, algunos me pueden tirar ladrillos por la cabeza, que la centralidad de la víctima tiene que ver con la prevalencia o del paradigma de los derechos humanos. Antes, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, había, por supuesto, víctimas y había vencedores y vencidos. Nuestros conflictos políticos, toda nuestra historia de conflictos, la vivimos y la estudiamos en la escuela. Hubo ganadores y perdedores. Claro, héroes y mártires. Héroes y mártires, sí, lo que quiera, pero no se hablaba de víctimas. En los libros de historia no hay, pues. No aparece la palabra. O si aparece, pero con un sentido no tan importante, tan central como el paradigma de derechos humanos que se expandió en el mundo en la década de los 70. Es un paradigma en el cual lo que importa es la violación al derecho humano. Entonces, la persona cuyos derechos fueron violados es víctima de violación de derechos humanos. Yeah. Y lo importante de este paradigma es que no importa lo que la víctima hizo o no hizo, lo que cuenta es lo que se le hizo. Pero digamos que... Entonces, ahí está, entonces el tema de la victimización y el ponerse en el lugar de la víctima es poner el énfasis en todo lo que me hicieron y no en lo que yo hice, quise, elegí o no elegí. Hubo muchísimas veces en que no había elección, no había posibilidad. Pero eso, o sea, entendiendo que hay que hacer justicia o que esa es la aspiración central, termina empobreciendo, digamos, a este mismo personaje, porque hay una vida detrás de esas víctimas, y no solamente es el hecho de la tortura, la desaparición o el drama que significó la pérdida de esa vida, ¿no? Se pierde la noción de víctima, pierde la noción de actor, se pierde ahí. Y cuando digo que se traslada a la vida cotidiana hoy en día es porque si miramos la televisión, un noticiero, y están hablando que hubo un tiroteo, que la violencia institucional afectó, y entonces, ¿qué vemos? Vemos una madre, especialmente mujeres, llorando, que por supuesto que hay mucho dolor y mucho llanto, pero se oculta todo lo otro que esa persona o ese grupo puede estar haciendo y se lo coloca en una posición de indefensión.
Cuando termina en realidad, despolitizándose en realidad. Bueno, ni que hablar de la despolitización, ahí empieza, porque si no importa lo que yo quise o hice, sino lo que me hicieron, quiere decir que mi postura en el mundo, mis ideas, mis prácticas no sirven, no tienen lugar, solo tiene lugar lo que me hicieron a mí. Yo creo que estamos en algunos lugares, yo estoy viendo, no siempre de la manera más productiva, una revalorización del actor, de lo que la gente hizo y quiso. Y en un sentido está bien que lo haga. Que es una perspectiva más humana, más además. Humana, darles ¿no? humanidad, porque si no, pero lo que pasa es que también al mismo tiempo hay una especie de instrumentalización. Sí, las víctimas perdieron muchísimo, sufrieron muchísimo, hay programas de reparación que son muy importantes, pero parecería como que para poder acceder a la reparación de cualquier tipo, individual, colectiva, no es solo monetaria, hay que ponerse en la posición más de víctima. Y además tienes que ir y decir que claro, sos víctima. Entonces, y mantenerte en ese rol, además. Exacto. ¿no? O sea, es como que ya un rol que no puedes dejar. Yo conozco en Argentina, tengo amigas y colegas muy cercanas y conozco muchas situaciones de gente que dijo: yo no quiero ser víctima, yo quiero. Y me lo dijo la otra vez, después de una charla que yo di en Estados Unidos, había un muchacho que se me acercó y me dijo: yo soy hijo de desaparecidos, pero no trabajo de hijo. Yo soy economista y ¿cómo hago para no salir de la posición, no salir totalmente, pero no vivir la vida desde esa identidad como que dominando todo lo que hago y dejo de hacer? Inclusive en ese caso, esta persona decía: tengo que hacer algo con el dinero, me están dando reparaciones y reparaciones que yo no necesito. Mi intención es trasladarlo a la comunidad COM, que es una comunidad aborigen de pueblo originario muy pobre y muy dominada y que está sufriendo muchísimo en Argentina. Dice: tenemos que mirar los derechos humanos de ellos también. Claro, porque siempre hay alguien que puede estar en una posición más subordinada. Más subordinada. Más entonces creo que, pero ahí te digo, Javier, me parece que el tema de la víctima vale la pena pensarlo para programas, seminarios y todo lo demás. Ojalá lo tomes. Bueno, no, de todas maneras, Elizabeth, muchísimas gracias. Has puesto un tema que me parece central justamente en el debate, no solo del lugar de la memoria, del debate sobre el posconflicto, la justicia transicional, y vamos a seguir en el Arriero seguramente conversando, y la próxima vez que vengas seguramente vamos a continuar con esta reflexión. Muchísimas gracias. Bueno.